Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos muy, pero muy contentos de poder ser parte de esta celebración, de este culto. Nos da mucho gusto poderlos saludar desde aquí, desde el Estado de México, en el templo de la Iglesia Cristiana Unifam Campanario. Hoy es día de rendir culto a nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Como un solo cuerpo estamos rindiéndole culto al Señor con oración, con cánticos de alabanza y predicación de la palabra. Dios recibe con gusto esta adoración de su pueblo y está muy al pendiente de cada uno de nosotros porque nos ama y nos ama de una manera muy especial. Esta transmisión es en vivo, hoy 30 de agosto del 2020, ya terminando con un mes más, y vamos a iniciar el sexto mes de esta contingencia. Soy el pastor Juan Jesús Ramírez y además de darme mucho gusto de estar aquí en el templo gozándonos en esta reunión, para mí es un enorme pero grandísimo privilegio poderte saludar el día de hoy. Quiero compartirte que el día de ayer tuvimos una reunión con los líderes de ministerio. Fue una plática inicial muy interesante y de un principio de acuerdos y de planeación y de compromisos. Te invito a estar junto con este liderazgo en oración, que los planes que se avecinan puedan ser conforme a la perfecta voluntad de Dios y que pronto esté todo listo para el retorno a nuestro templo y nos podamos reunir con mucho cuidado y con muchas precauciones. Yo te invito a que estés atento a las indicaciones que se van a ir dando durante los próximos días, durante las próximas semanas, para tener un regreso ordenado y muy, pero muy cuidadoso. Así que gracias a Dios por lo que está poniendo delante de nosotros, de esta iglesia, y contamos con tus oraciones por el liderazgo de Unifam Campanario. Vamos a unirnos en oración para iniciar este culto y vamos a hacerlo de esa manera, pidiendo a Dios de su ayuda, de su participación en esta celebración. Oremos todos juntos. Padre y Señor, Dios nuestro, Creador de todo lo que podemos ver y de lo que no podemos ver. Esta reunión, Señor, es para ti. Gracias por tus misericordias de cada día. Gracias por tu provisión constante. Gracias por tenernos en tus planes de bien para nosotros. Gracias, Señor, por el futuro lleno de bienestar que tú nos estás dando y nos darás. Gracias porque nos escuchas. Señor, así estamos el día de hoy gozosos y agradecidos y venimos, Señor, nos reunimos, Señor, a buscar de tu consejo, de tus mandamientos, de tus preceptos. Venimos buscando tu rostro con nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén y amén. Vamos a participar todos juntos de esta hermosa alabanza a nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Pues vamos a tomar el tiempo para adorar a nuestro Rey de Reyes. Y este canto dice: yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día yo te alabaré. Así es que vamos a hacerlo. Pues tú Yo te adoro con todo
Gloria a ti, Señor. 3 y... Somos iglesia, reino de luz.
Gracias a Dios. Gracias a Dios por estas letras, estas alabanzas que nos permiten entrar en esa común unión con Dios. Ahora, continuando con esta adoración, vamos a unirnos en oración a nuestro poderoso Señor e interceder los unos por los otros. Oremos juntos. Dios y poderoso Padre, nuestra alma, Señor, te necesita y tiene sed de ti. Todo nuestro ser, Señor, suspira por ti en todo momento. Te damos gracias, poderoso Padre, por todas las peticiones, los ruegos que tú has contestado. Hoy, Señor, acudimos a ti de nuevo, Señor, agradeciendo tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por estar hoy ministrándonos a través de la alabanza, de la adoración y de la predicación. Queremos rogarte, Señor, por esta iglesia Unifam Campanario, que tú has tenido a bien sostenerla y mantenerla unida, Señor. Gracias te damos por tu poderosa mano sobre nosotros. Queremos pedirte en este día por nuestra hermana Marisela, Señor, y su familia. Señor, su esposo, tú lo has llamado a tu presencia y pedimos por Marisela y su familia. También pedimos por nuestra hermana Lupita Pérez, sus hijos y su familia, ya que tú también, Señor, has llamado a su esposo Paco a tu presencia. Pedimos por estas familias que tú los llenes, Señor, de fortaleza, de paz, de consuelo durante este tiempo, Señor, que sus vidas, Señor, se ven ausentes físicamente de estos amados hermanos, amados padres, amados hijos y abuelos también, Señor. Te damos gracias por esta familia y también pedimos por nuestra hermana Adelina y su hijo Armando Barrientos, que en esta semana, Señor, se han sentido mal. Pedimos, Padre, que tú sanes y que lejos esté de ellos cualquier virus, Señor. Los ponemos en tus preciosas manos, que tú seas, Señor, el proveedor de la salud para esta familia. También te damos gracias por Jerry, su hijo también de Adelina, y nuestro hermano Gerardo. Jerry, que tú le has dado trabajo, tú le has dado ya un empleo. Pedimos también por su esposa que está esperando un bebé, que tú lo sigas bendiciendo con toda bendición. Señor, te pedimos también por la necesidad de nuestra hermana Leo Raya, que está pidiendo por su hermano Benigno Raya Guevara, que está muy, muy delicado de salud. Te pedimos por él. Alejandra Peña Hernández también pide por su hermano Emilio Peña Hernández, ya que será sometido a una operación en su cabeza y está ahora mismo delicado. Señor, tú guía a estos cirujanos a través de esta operación. José González pide por sanidad y que tú, Señor, continúes dando pan y vida, aliento para luchar contra todas las adversidades. Jane Aguilar pide por los enfermos y los que han de venir a los pies de Jesucristo. También te da gracias por la vida y salud de su hijo Ubaldo y su nieto Joan. Señor, nuestra hermana Patti Vázquez y nosotros también pedimos por Gamaliel Ramírez para que tú, Señor, restablezcas su salud y proveas lo mejor para él. Armando Martínez, Señor, te da gracias por todo lo que le das y pedimos junto con él por todo lo que viene en camino con su hijo Armando. Te pide tu misericordia y fortaleza para sus hijos Benjamín,
Gaby, Armando y Luz. Nuestro hermano Eliseo y nosotros te pedimos por su hija María Elena, que le han indicado un reposo en este embarazo que está teniendo, y que ya que el bebé quiere nacer un poquito antes de tiempo, pedimos, Señor, que tu mano también poderosa esté sobre esta hija tuya, María Elena. Señor, gracias por que ahora vamos a poder oír tu palabra, aprender de tu palabra. Pedimos que llenes, Señor, de toda sabiduría, consejo, ciencia, conocimiento, inteligencia, y guía a los hermanos, ministros, pastores que hoy compartirán tu santa palabra. Que cada uno de los que oyen de tu iglesia, familiares, amigos, durante esta exposición de tu palabra y dichos de tu boca, puedan guardarla en sus corazones. Solo tú puedes hacerlo, Señor, puedes dar esa luz y esa revelación por medio de tu Espíritu Santo para entender, para interpretar y exponer con autoridad del cielo los pasajes de tu divina palabra, porque en ti están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo esto, Señor, lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Salvador nuestro, Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos ahora a iniciar nuestra predicación del día de hoy. Nos mantenemos todavía en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, y vamos a estar en este capítulo 6 por varias semanas. El título de este mensaje, que va a tener algunas semanas de continuación, es Sin licencia para pecar. Sin licencia para pecar. El pecado no dominará al verdadero creyente. Este es el título de este mensaje, de la primera parte de este mensaje. Primero Dios, vamos a continuar hablando sobre esta porción de las Escrituras. Déjame te platico que me he dado cuenta que en algunas regiones de nuestro país tan rico culturalmente, en estas diferentes regiones, en algunos estados de la República, hablamos español, por supuesto, además de los dialectos, pero hablamos español, y llegamos a entrar en confusión cuando nos comunicamos, aun cuando hablamos español. ¿Cómo se da eso? Bueno, tuve el privilegio de visitar, por parte de mi empleo, del cual ahora ya soy jubilado, tuve el privilegio de visitar algunos estados de la República Mexicana, tanto al norte como el centro, como el sureste de la República. Y te platico que estando, por ejemplo, en Mérida, mis compañeros de trabajo allí en Mérida, que nacieron allí en Mérida, me identificaron inmediatamente que yo no era de allí, de Mérida, y yo les contestaba, bueno, ¿y cómo te diste cuenta que no soy de Mérida? No, si tú eres chilango. Pero ¿cómo te diste cuenta, no? Y me dijeron así: es que tú hablas cantadito. Entonces me decían de una manera muy especial que yo era el que hablaba cantadito. Entonces, y así me di cuenta de que me identificaron como no parte de esa región, pero me daba curiosidad las expresiones que ellos utilizaban. Había ocasiones en que no les entendía lo que querían decir. Una que me recuerdo mucho es que decían, lo buco, y no lo buco. Bueno, ¿y qué quiere decir eso, no? O sea, no te entiendo. Es que lo buco y no lo buco. Entonces ya alguien tuvo misericordia de mí y me explicó que decían, lo busco, pero no lo encuentro. Eso es lo que quiere decir lo buco, pero no lo buco. Entonces, pues causa un poco de confusión. ¿Por qué? Pues por la manera en que ellos han crecido, la región donde se han desarrollado y las expresiones que han adquirido.
Otra es que me decían, es que ya se gastó, pero ¿ya se gastó qué? ¿No? Gastar aquí, pues podemos pensar es que ya tuvo cierta fricción, que tuvo ya cierto desgaste y decimos ya se gastó. Lo que querían decir ellos es que ya se terminó. Para ellos ya se gastó es que ya se acabó. Y así podría mencionar una cantidad considerable de expresiones que aun cuando estábamos hablando español no nos entendíamos del todo como debería de ser. Muchas personas piensan que lo que hablan o inclusive lo que hacen es lo correcto. Ellos decían, tú eres el que no se entiende. Y yo decía, no, son ustedes los que no me entienden a mí. Muchas personas piensan que lo que hacen o hablan es lo correcto. ¿Quiénes son los que están en lo correcto? Pero hay un tema mucho más de más trascendencia que la manera de hablar en cuanto a lo correcto, y sobre todo en lo referente a nuestra fe. Pregunto, ¿todo lo que yo hago le agrada a Dios? ¿O le agrada a alguien más? ¿Al enemigo de nuestras almas? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué de todo lo que tú haces, dices, miras, piensas, le agrada a Dios? ¿O le agrada a alguien más? Puede ser que al que estés agradando con tu vida no sea a Dios, sino al enemigo de nuestras almas. Dios nos va a dar respuestas en cuanto a lo correcto, en cuanto a lo que le agrada a Dios. Hoy vamos a ir a Romanos 6 y vamos a leer solo 2 versículos, el 14 y el 15 de Romanos 6. Aunque este mensaje en forma global va a abarcar de los versos 14 al 23, hoy nos va a dar tiempo para ver los versículos 14 y 15. Vamos a hacer la lectura juntos de esta porción de las Escrituras. Lo vamos a poner aquí en la pantalla para que tú lo leas junto con tus hermanos que están conectados el día de hoy. Romanos 6, 14 y 15, Reina Valera 60, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Así lo dice la palabra de Dios en la traducción Reina Valera 60. Vamos a ver cómo lo dice, cómo se ha traducido en una versión diferente, que es la Nueva Traducción Viviente. Esta misma porción dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. Así lo dice enfáticamente la palabra de Dios. Como vemos, aquí hay pregunta y también respuesta. Una pregunta y una respuesta. En esta serie de mensajes de la carta a los romanos ya hemos establecido que nadie puede ser justificado por hacer las cosas que la ley exige. Esto ya espero que haya quedado más que entendido. Nadie puede ser justificado por hacer las cosas que la ley de Dios exige. No es un problema con la ley, no es un problema con la ley, sino con nosotros. Nos hemos mostrado incapaces de cumplir a la perfección todo lo que Dios nos pide de esta ley. ¿Por qué? Debido al pecado.
en su amor, Dios mostró su gracia dándonos otra forma de ser salvos, salvados de la muerte eterna, salvados del infierno. Dios en su amor nos mostró su gracia dándonos otra forma de ser salvos. ¿Cómo? Envió a su Hijo para hacerse humano como nosotros, pero, fíjate bien, sin pecado, sin pecado. Y aquí vamos a estar estacionados un buen rato, sin pecado. Dios mandó a su Hijo a hacerse humano como nosotros, sin pecado. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo nos hemos dado cuenta? ¿Cómo lo describe las Sagradas Escrituras? Que Dios mandó a su Hijo y se hizo humano. Él era 100% humano, como tú y yo, pero también era 100% Dios. 100% humano tiene ventaja, porque Él nos demostró que vivió sin pecado, en medio de una población corrupta. Siendo inocente, Él murió en lugar de nosotros los culpables, y murió y nos ofrece el perdón. Solo tenemos que creer en Él, tan solo creer en Jesucristo el Señor, confiando en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Sí, lo has escuchado muchas veces. Sí, se ha predicado millones de veces. Pero ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué el que lo ha escuchado? ¿Por qué el que cree que lo ha entendido todavía vive una vida que desagrada a Dios? Por eso es que necesitamos hacer énfasis en este tema tan especial, porque de entenderlo y vivirlo depende nuestro futuro eterno. Veíamos en mensajes anteriores que si la salvación es un regalo, entonces, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para pecar sin consecuencias? Lo hemos visto, ¿no? Si la salvación es un regalo, entonces, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de pecar sin consecuencias? Fíjate, si Dios nos ha librado de la ley y ya no tenemos que vivir todas las condiciones que Dios le puso al pueblo judío en el Antiguo Testamento, ¿por qué no simplemente entregarnos a una vida de pecado? A fin de cuentas, para muchos el pecado es divertido, sabroso, placentero. Y tal vez lo sea, pero hay una realidad que no podemos ignorar. La simple realidad es que si pecamos, le estamos sirviendo a alguien. Si no pecamos, también le vamos a servir a alguien. Todos le servimos a alguien. O le servimos al pecado, y que detrás del pecado está Satanás, o le servimos a Dios sin pecar. No hay otra. Ahora sí que hay de dos sopas. En el mundo antiguo, fíjate, en el mundo antiguo las personas se podían vender, se vendían a una esclavitud. ¿Para qué? En muchas ocasiones para resolver sus deudas que tenían. Buscaban a alguna persona de dinero, se vendían a la esclavitud a cambio del dinero y quedaban al servicio de esa persona. Era obvio
entonces que cualquier persona que se vendía a sí mismo en tal situación quedaba bajo el poder, bajo la autoridad de quien le había comprado. Ahora, el pecado te ofrece muchas promesas, te ofrece momentos de placer, ¿sí? O te ofrece una forma fácil de salir de tu problema. Negocios turbios, corrupción, robo y no sé cuántas otras cosas más. El pecado te ofrece momentos de placer, formas fáciles de salir de tu problema, pero cuando tú te vendes a su poder, te vas a convertir en su esclavo. Sí, consideremos lo nefasto, lo dañino, lo que perjudica el pecado. El pecado te atrae, te está atrayendo con promesas. ¿Qué tipo de promesas? Libertad, placer y una vida fácil. Al momento se siente bien y lo podrías disfrutar, pero descubrimos demasiado tarde que nos ha atrapado y que sus designios para nuestra vida no son buenos. El pecado nos atrapa convenciéndonos de que podemos ser nuestros propios amos. Pero lo que hace es convertirnos en sus esclavos, porque a ti te tiene gozando, porque a ti te tiene bien, porque tienes lo que quieres. No te das cuenta que estás con un grillete, con una cadena corta de esclavitud. Y si no, fíjate, pregúntaselo a un alcohólico. Pregúntaselo a un alcohólico que está convencido o que se convenció de que está en control de lo que toma. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Yo no soy alcohólico. Tengo 35 años de tomar y no soy adicto al alcohol. Y rematan, lo puedo dejar cuando se me dé la gana. Sí, chismoso. O pregúntaselo a un drogadicto que solo quería saber lo que se sentía. Una probadita. Pero conforme va avanzando, pide más y más y más fuerte y mucho más dañino. O pregúntaselo al adicto a la pornografía, que empezó pensando que es normal y que todo el mundo lo hace, que hasta los terapeutas sexuales lo recomiendan. Pero las consecuencias son graves. Pierden la atracción por su pareja y puede destruir su hogar. O pregúntaselo a aquel hombre o a aquella mujer que empezó con una mentirita piadosa, pero esas mentiras se vuelven cada vez más frecuentes y más grandes y ahora no sabe cuál es la verdad. Ahora, tal vez algunos estén diciendo, está exagerando, hermano. Está exagerando, pastor. Esto puede ser cierto para algunas personas adictas, viciosas, pero yo estoy en control de mi vida. Yo sí estoy en control de mi vida. Yo no soy adicto al pecado, ni esclavo del pecado. Muy bien, está bien.
te la compro. Pero te pregunto a ti que estás en esa posición, ¿has tratado alguna vez de vivir un solo día? A ti que dices que no eres esclavo del pecado, ¿has tratado alguna vez vivir un solo día, 24 horas sin pecar? Sin pecar. ¿Has pasado 24 horas sin tener ni un pensamiento de envidia o de lujuria? ¿Sin decir una mala palabra? ¿Sin mentir? ¿Sin tomar lo que no es tuyo? ¿Ni hacer nada indebido? Pregúntate, 24 horas. Pruébalo. Si crees que el pecado no esclaviza, yo me puedo dar cuenta que en gran medida existe una gran confusión, malas enseñanzas, muy malos ejemplos, y en todo caso se toma todo lo anterior como un respaldo. Ay, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué mal hago? No le perjudico a nadie. Se toma todo como un respaldo y se vive desagradando a Dios por el pecado. Volvamos al punto del perdón de Dios. Al perdón de Dios. El Señor Jesús, siendo inocente y sin pecado, siendo inocente y sin pecado, Él murió en el lugar de nosotros, los culpables, y nos ofrece perdón. Fíjate. Y pon atención, por favor, pon atención en esto. Porque ni siquiera hemos equilibrado, ni hemos sopesado, ni le hemos dado la dimensión al perdón de Dios. Pues ya me perdonó, está bien. Pero piensa en esto, pon atención. Obtener el perdón de los pecados es considerado en la Biblia uno de los tesoros espirituales más preciosos de la gracia de Dios. Sí, el perdón de los pecados es considerado en la Escritura como uno de los tesoros espirituales más preciosos de la gracia y misericordia de Dios. Mira, recibir el perdón de Dios nos lleva no solo a ser librados de sentimientos de culpa, sino a la reconciliación. Fíjate lo magnífico, a la reconciliación con Dios, con uno mismo y con los semejantes. Ve nada más la dimensión. El perdón de pecados es la puerta a la salvación misma. Quien no ha acudido a Cristo, a Dios, con un arrepentimiento genuino de su vida de pecado, si no se ha arrepentido genuinamente y no los ha confesado, ¿cómo puede recibir el perdón? El perdón de pecados es la puerta a la salvación misma. En otras palabras, las Sagradas Escrituras enseña que cuando una persona es perdonada, puede desde entonces tener paz en su conciencia y comunión con Dios, sin importar lo que haya hecho en el pasado. Así de grande y poderoso. Sin importar lo que haya hecho en el pasado. Sí, eso que tú estás pensando que hiciste. Sin importar eso, Dios te puede dar el perdón y la seguridad de que en la otra vida te espera la felicidad eterna.
Espero que podamos dimensionar lo que tantas veces hemos escuchado. El valor y la felicidad de alcanzar el perdón están descritos en uno de los salmos. Salmo 32:1, Nueva Traducción Viviente. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría, qué dicha. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, trágicamente, el anhelo de los seres humanos por obtener dicho perdón ha sido aprovechado. Sí, lo tenemos que decir tal como es. El anhelo de los seres humanos por obtener perdón ha sido aprovechado por diferentes tendencias religiosas. ¿Quieres ser perdonado? Bueno, yo como un supuesto religioso me voy a aprovechar de esa necesidad que tienes. Se ha aprovechado por diferentes tendencias religiosas para atribuirse la autoridad de poder administrar el perdón a su conveniencia. Así es. Recibir esta doctrina, ahora, lo podemos distinguir, esta tendencia, lo podemos distinguir como una doctrina de tolerancia, como una doctrina de condescendencia, de benevolencia. Así. Dicha doctrina de benevolencia al pecado, pretendía o pretende dar una absolución especial al pecador. Déjame te explico. Recibir esta doctrina de benevolencia, de condescendencia al pecado, al recibir esta doctrina, era o es el equivalente a obtener perdón, aunque no hubiera arrepentimiento ni fe genuina. Yo creo que muchos pastores se han dado cuenta de eso al ir a velorios. Las expresiones de dolor, por supuesto, por el ser querido, y ese ser querido que vivió su vida en pecado. La mayoría de las personas mal educadas, con un mal entendimiento, dicen, pero ahora ya está con Dios gozando. Sin que haya habido un arrepentimiento, sin que haya habido una fe en esa persona. La realidad es que la práctica de esta doctrina declara, salva y perdona a gente que no se hubiera arrepentido. ¿Cuántos? ¿Cuantísimos casos hay así? En un tiroteo de narcotraficantes, uno mata al otro y el que es muerto, todos dicen, pero ahora ya está con Dios. ¿Sí? ¿Será así? Y estoy poniendo algo extremo. Desafortunadamente muchos tienen arraigada esta doctrina que conocieron o que vivieron o que viven, y da por consecuencia una percepción incorrecta de lo que es el pecado, Conviene que nos llevemos unos domingos en ver como si fuera a través de un microscopio al pecado. Vamos a tener un poco de tiempo para ver con detenimiento, así microscópicamente, al pecado. Cuando reflexionamos con suficiente cuidado acerca de sus desastrosas consecuencias, fíjate bien, a todos los niveles de la existencia humana,
nos puede resultar muy extraño que no se emplee más tiempo y más esfuerzos para intentar prevenir el pecado. Fíjate, esa es una realidad. Hay terribles, pero terribles consecuencias a todos los niveles, en toda la existencia humana, en poblaciones lejanas, en poblaciones cercanas, en familias vecinas, en nuestra propia familia. Que resulta verdaderamente extraño no emplear más tiempo en el estudio, en compartir, en esforzarnos por intentar prevenir el pecado. Sin embargo, a menudo sucede lo contrario. Y lo digo con un gran respeto. Sucede lo contrario aún en púlpitos de iglesias, de templos. Hoy en día, no solo son poco apreciados aquellos esfuerzos que intentan ayudar al ser humano a abandonar los pecados, sino que además existe un fabuloso esfuerzo por parte de teólogos, de líderes, de distintas denominaciones para legitimar, fíjate, para legitimar como cristiano un sofisticado sistema doctrinal que en los hechos constituye un esquema doctrinal de tolerancia, de condescendencia, de benevolencia al pecado. ¡Qué tremendo! La presencia de maestros, de ministros en el cristianismo que pueden fabricar excusas religiosas en vez de disuadir, de exhortar a los oyentes a abandonar aquello que destruye la mente, el alma. Es un hecho verdaderamente catastrófico y además escandaloso. Que no se hable de lo que es y de sus consecuencias del pecado. Espero que ahorita no se estén desconectando muchos de este mensaje. La palabra pecado, fíjate en este dato, no es una curiosidad bíblica que puedes anotar, es una realidad. El pecado, la palabra pecado aparece, la palabra pecado y los verbos y sustantivos relativos a esta palabra aparecen más veces en la Biblia que las palabras misericordia, perdón, bendición, salvación y aún amor. Sí. La palabra pecado y sus derivados aparecen más veces en la Biblia que todas estas palabras juntas. Fíjate, pecado aparece más de 800 veces, mientras que amor y bendición, que son de las 5 que acabo de mencionar, las que están presentes con mayor número de ocasiones, que es amor y bendición, solo aparecen menos de 600 veces. El Señor Jesús mismo habló más del pecado que de la salvación. No es curiosidad bíblica, no es una curiosidad bíblica. 213 textos contra 203. Pecado, salvación y pecado. O pecado y salvación. Como vemos, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, estas dan un gran énfasis, muy preponderante ante este tema que actualmente es muy poco popular y para muchos hasta incómodo. Sí, ¿qué queremos oír? Las promesas bonitas, las bendiciones de Dios. Pero para obtener las promesas, las bendiciones, tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Tenemos que servirle a Dios y no vivir en pecado y servirle al enemigo de nuestras almas. Seguramente que si Dios mismo enfatiza
tanto el tema del pecado, es porque necesitamos, de verdad, profundizar sobre su naturaleza y sus efectos en el ser humano. Mira, a medida que vayamos avanzando en este capítulo 6, y muy especialmente entre estos versículos que les digo, 14 al 23, vamos a ver un breve, pero muy necesario repaso en cuanto a lo que es el pecado. Verlo, así como les decía, como si fuera un microscopio. Hoy vamos a avanzar sobre eso y no voy a concluir. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Pues habrá muchas descripciones. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primeramente es necesario entender claramente qué es el pecado. El pecado es una transgresión de la ley divina. Es desobedecer la ley moral de Dios. Y esa es exactamente la definición que encontramos según 1 de Juan 3:4 en la Reina Valera 60. Todo aquel que comete pecado, ¿qué está haciendo? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, fíjate bien, no entremos en confusión. ¿Qué es el pecado? Bueno, no es un virus. Ay, ya se me pegó. No es un virus, no es un germen, tampoco es una sustancia ni un líquido, tampoco es un sólido ni un gas, tampoco es un espíritu ni ningún ser. ¿Qué es el pecado? Si no es virus, ni germen, ni sustancia, ni líquido, ni sólido, ni espíritu, ni ser, ¿qué es el pecado? ¿Qué es? Es simplemente una conducta voluntaria. Voluntaria. ¿Cómo? Voluntaria. Una conducta voluntaria. Contraria a los estándares de comportamiento prescritos por Dios. Esto quedará totalmente demostrado tanto por las definiciones etimológicas de la misma palabra como de las definiciones bíblicas. Fíjate bien, cuando utilicemos durante este tiempo que compartamos y los próximos mensajes, cuando utilicemos la palabra pecado, nos estaremos refiriendo ¿a qué? A una acción, la acción de desobedecer la ley moral de Dios. Ahora, cuando nos refiramos en este proceso de enseñanza a la naturaleza del pecado, intentemos entender esto. Son las cualidades propias de la acción de desobedecer a Dios. ¿Cuáles son estas cualidades innatas del pecado? Cuando menos podemos enumerar o resaltar 4. Las cualidades innatas del pecado es el engaño, la destrucción del alma, la corrupción del carácter y la condenación. Bueno, te voy a pedir un favor. No pienses en ti. Piensa en el peor pecador que conoces. ¿Ya? ¿Lo tienes en mente? ¿Son muchos? Bueno, piensa en uno. Está engañado, vive en el engaño, está destruyendo su alma, está en una corrupción de carácter y además su futuro es de condenación. Cualidades innatas del pecado. Así pues, el pecado siempre tiende a producir estas 4 cosas en la vida de las personas que pecan y pecan y pecan. Y si Dios lo permite, vamos a seguir mirando con microscopio lo que es el pecado. A medida que vayamos avanzando, lo que es el problema del autoengaño, que provoca destrucción del alma,
Además de adormecer la conciencia, el pecado ultraja el corazón, endurece el corazón, se sensibilizan los deseos carnales cada vez que se peca. El pecado tiende a corromper todo el carácter. Y por supuesto, saber de sus efectos. Pero hasta aquí, el día de hoy, esta miradita introductoria, microscópica al pecado. Ahora, con todo esto en mente en cuanto al pecado, vamos a tener que aprender en los próximos mensajes y el día de hoy, debemos que aprender algo, saber algo, recordar algo, hacer algo y preguntarnos algo y considerar algo. ¿Qué son todas esas cosas? Fíjate bien, tenemos que aprender algo. El pecado no dominará al verdadero creyente. Tenemos que saber algo. Podemos servir solamente a un amo, el pecado o a Dios. Tenemos que recordar algo. Recordemos nuestra decisión. Elegimos la justicia. Tenemos que hacer algo también, servir a Dios con el mismo fervor con que se servía al pecado. Y tenemos que preguntarnos algo: ¿qué fruto hay en el pecado? Y también considerar algo: la paga del pecado es muerte. Bien, vamos a ver el primer punto. Debemos aprender algo. Hoy vamos a salir con muchas cosas y hoy debemos pensar, aprender que la persona, que el pecado no dominará al verdadero creyente. Hay una poderosa razón para esto. El creyente está bajo la gracia y no bajo la ley. Fíjate bien, la persona que está bajo la ley está siempre luchando por guardar la ley. Tal vez ahí estuviste o estás, no lo sé, pero tenemos que ver esto. La persona que está bajo la ley está siempre luchando por guardar la ley. Sin embargo, siempre está consciente de que fracasa y no logra cumplir la ley, los que están bajo la ley. Hay muchas personas ahí. La ley está simplemente delante de su rostro. Lucha y se esfuerza, pelea, batalla, trabaja y obra por obedecer la ley. Pero su experiencia está llena de tensión, de presión, de desilusión y de desaliento. La persona que está bajo la ley nunca logra una vida victoriosa, porque está constantemente destituido de la gloria de Dios y lejos, muy lejos de la perfección. Cuando fracasa, pasa por periodos de autorrecriminación, de reproche, de censuras contra sí mismo por haber fracasado. Se acusa, se abate, sintiéndose indigno y sin méritos, miserable y vil delante de Dios. Los que están viviendo bajo la ley están constantemente sintiéndose inaceptables ante los ojos de Dios, como si no tuvieran derecho a acercarse a Dios. Por eso muchas invitaciones a acercarse a Cristo no tienen fruto, porque están ahí, estancados en la ley. Y con frecuencia se mantienen alejados por Dios por largos, muchísimos años, llevando una vida de derrota, llevando siempre consigo la carga del pecado y de su fracaso. Miremos cómo dice la palabra de Dios. Romanos 2:9, Nueva Traducción Viviente. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Deuteronomio 28, 66 y 67, Nueva Traducción Viviente. Tu vida siempre penderá de un hilo,
Día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche, y al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día, pues te aterras al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Salmos 38:4, Nueva Traducción Viviente. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar los que viven bajo la ley. Pero el verdadero creyente, el genuino creyente, está bajo la gracia, no bajo la ley. Dios, fíjate bien, Dios no es un juez legalista que te está vigilando con lupa, que está vigilando al creyente para castigarlo cada vez que peca, quebrantando, determinando su castigo. El creyente no está bajo ese dominio aterrador, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Significa que el creyente acepta la gracia de Dios demostrada en Jesucristo. Esto es, el creyente acepta la justicia, la perfección sin pecado del Señor Jesucristo como su propia justicia. El creyente identifica su vida con la vida de Cristo y Dios toma la aceptación de Jesucristo y cuenta su aceptación como justicia. Dicho de una forma más sencilla, Dios acredita la justicia al creyente cuando el creyente acepta la justicia de Cristo. Dios cuenta la fe del creyente como la justicia de Jesucristo. Así es el gran amor de Dios. Pero aquí necesitamos precisar algo. Esta es la posición de la gracia. Esto es, el creyente es contado como justo y puesto en la posición de justicia cuando cree en Jesucristo. Y puesto en Cristo y situado en Cristo de una vez por todas es cuando cree en verdad. Esta es la posición justa del creyente. Sin embargo, ¿qué de la vida del creyente? En forma muy práctica, ¿cómo se guarda el creyente de servir? Se guarda de servir al pecado, de vivir bajo el dominio del pecado y desagradar a Dios. ¿Cómo puede vivir honestamente bajo la gracia de día en día? ¿Cómo puede vivir todo el tiempo bajo el favor de Dios? ¿Cómo puede andar agradando a Dios y recibiendo su aprobación y su aceptación? El creyente no está bajo ese dominio aterrador. No está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa? El creyente genuino debe tener presente en forma constante, permanente, la gloriosa verdad. Él está bajo la gracia de Dios. Así. Dios es el Padre del creyente. Y el creyente ha llegado a ser el verdadero Hijo de Dios. Así que el creyente verdadero es favorecido, aceptado por su Padre. Lo que tiene que hacer el Hijo es permanecer en ese favor. Debe conservar el favor y la aprobación de su Padre. Cuando llega a pecar, se resbala, cae, necesita ir a su Padre con sinceridad, pedir perdón, arrepentirse de su falta. Si mantiene una relación abierta con su Padre, esto es, se acerca siempre a Él, le pide perdón y se arrepiente, Él es perdonado. Así. La lista va a quedar limpia, el pecado no tiene dominio sobre él, nada se interpone entre el Hijo y el Padre, todo ha sido discutido, todo ha sido perdonado, la ofensa se acabó, ha sido resuelto, ha sido puesta
de lado siempre. Por lo tanto, el pecado no domina ni gobierna al Hijo. Ahora, notemos el centro del argumento. Dios es un Padre de gracia y de amor. Se preocupa y soporta a los hijos que crecen en conocimiento, que crecen en fe, que crecen en sabiduría. Cuando su hijo cae, se resbala en pecado, Dios es paciente, siempre dispuesto a perdonar al hijo que ha errado. Si el hijo tan solo viene, pide perdón y se aparta del pecado. No podemos estar pidiendo perdón de una falta que es recurrente en nuestra vida, porque entonces no hemos pedido un perdón genuino, porque no nos hemos arrepentido genuinamente. Si acaso vuelves a caer en un pecado que no sea el mismo, porque entonces estarás viviendo ¿en qué? En pecado. Tan sencillo. ¿Cuánta paciencia tiene Dios? Su misericordia dura para siempre. Su misericordia cubre todo pecado. Efesios 1:7, nueva versión internacional, nueva traducción viviente. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Salmo 136:1, nueva traducción viviente. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Cuánta paciencia tiene Dios? Toda. Y por último, a la luz de una relación tan maravillosa, es necesario hacer unas preguntas. ¿Se permite que el Hijo de Dios persevere en el pecado? ¿Puede pecar y pecar esperando que Dios lo perdone y lo siga perdonando? ¿Cómo exclaman las Escrituras? De ninguna manera, de ninguna manera. Y después, enseguida, las Escrituras argumentan que el verdadero Hijo de Dios no debe perseverar en el pecado. No tiene licencia para pecar. No puede sacar una credencial en donde diga: soy de Unifam Campanario, aquí está mi charola, y puedo pasarme el alto, puedo ofender a quien se me dé la gana. No debe perseverar en el pecado. El creyente verdadero no deja a Dios a un lado por un par de noches para pecar. No racionaliza diciendo que puede ir adelante y pecar porque Dios lo va a perdonar de todos modos. No. ¿Por qué no hace una cosa así el verdadero Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque se mantiene alejado del pecado. ¿Por qué se mantiene? Porque su Padre, Dios, lo ama y Él ama a su Padre. ¿Por qué se mantiene alejado del pecado? Porque su Padre, Dios, lo ama y Él ama a su Padre. Un verdadero Hijo de Dios no quiere herir, no quiere desagradar a su Padre, porque su Padre siente desagrado por el pecado. En consecuencia, un verdadero Hijo de Dios lucha por no pecar. En consecuencia, un verdadero Hijo de Dios combate el pecado, porque el pecado es contrario a la naturaleza de su papá, de su padre, y está hiriendo el corazón de su padre
más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, Él hace todo lo posible por alejarse del pecado. Salmo 5:4, Nueva Traducción Viviente. Oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. ¿Por qué se mantiene el verdadero creyente? ¿Por qué se mantiene alejado del pecado? Porque se volvió a Dios con el fin de apartarse del pecado, de su vergüenza y de su destrucción. No para obtener una licencia para pecar. ¿Por qué se aleja? Porque se volvió a Él, a su Padre. No se apartó de Dios con el fin de tener libertad para pecar. No se apartó de Dios con el fin de tener libertad para pecar, sino para ser libertado de la esclavitud y de los hábitos del pecado, para romper la esclavitud de pecado y de sus consecuencias. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, en suma de lo dicho el día de hoy, el creyente debe de aprender algo. Hoy aprender algo. El pecado no dominará al verdadero creyente. Y hay 3 razones. 1, Dios no es un juez legalista que vigila a su hijo para castigarlo cada vez que peca quebrantando un precepto. El hijo no está bajo un dominio tan aterrador. Dios es un Padre de gracia y amor. Cuida y tiene paciencia con sus hijos que crecen. Cuando su hijo cae en pecado, se tropieza, se resbala, Dios es paciente y quiere perdonar a su hijo, ese hijo que se ha equivocado, que ha errado. Si el hijo tan solo viene, pide perdón y se aparta del pecado. 3, Dios es un Padre que enseña y disciplina. Exhorta a su hijo que no caiga en la trampa esclavizadora del pecado. Sin embargo, el énfasis de este capítulo es de importancia suprema. Un creyente genuino que realmente pertenece a Cristo muestra su autenticidad obedeciendo a Cristo como maestro y no practica más el pecado. El creyente no tiene licencia para pecar. El pecado no dominará al verdadero creyente. Primera enseñanza de unas más que vamos a recibir, si Dios lo permite, en las semanas siguientes. Vamos a orar. Poderoso Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias. ¿Cuántas cosas y cuántas veces nos tendrás que hablar de este tema tan importante para nuestra vida como creyentes en tu Hijo Jesucristo? ¿Cuántas veces nos tendrás que repetir el mensaje? ¿Cuántas veces nos tendrás que revelar tu voluntad, tu deseo, ese anhelo que hay en tu corazón? Hazlo, Señor,
tantas veces como sea necesario, para estar listos, para estar totalmente preparados, para cuando tú nos mandes, nos llames a tu presencia, o cuando tú regreses, Señor, que puedas encontrar una iglesia santa, sin arruga, sin mancha. Haznos, Señor, como tú deseas que seamos. Ayúdanos, Señor, a conformarnos a la imagen perfecta de tu Hijo Jesús, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de todos los medios que tú tienes dispuestos para nosotros. Señor, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, el honor a ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a tener una alabanza más y nos despedimos con una bendición. Las cadenas de la muerte me quitó.
hecho mi maldad, lavo mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar. Hecho mi maldad, lavo mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gracias a Dios. Bien, pues vamos a terminar. Vamos a terminar con esta celebración de este último domingo de agosto y esperando que pronto Dios permita el retorno a este templo. Como dije al principio, acompáñanos en oración para que podamos regresar de la manera correcta, con las medidas de precaución estrictas, y que pronto nos podamos gozar el uno con el otro presencialmente en este templo. Recuerda que hay enfermos, autoridades de salud, personas vulnerables, líderes, niños, jóvenes, nuestra iglesia que necesitan de nuestras oraciones. No dejes de orar, está orando sin cesar. Y me despido y nos despedimos de esta transmisión, de este culto, con una bendición de las Escrituras. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén y amén. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que tengas una bendecida semana y nos vemos. Hasta la vista.